Hola, soy Blanca, soy de aquí, de Casa de Cultura de Chamberí. Para el que nos pueda escuchar, esto es un espacio vecinal que a la vez quiere ser un punto de encuentro, un lugar de reflexión y también un lugar de debate, con un objetivo en el fondo, como una agenda oculta, y es poder intervenir en las cosas del barrio y más allá del barrio. Y para eso creemos que hay que mantener un espacio donde la gente pueda juntarse y expresarse. Bueno, hoy tenemos, me parece a mí, una cosa muy interesante, que es a Mauro Entrialgo. Mauro Entrialgo es como un hombre del Renacimiento, porque yo me he hecho aquí esta es guionista, humorista gráfico, comentarista de la vida sociopolítica, ha hecho algún disco o alguna cosa, yo no los conozco, pero los discos, pero bueno. Pero ahí está. Y además, que es por donde yo quiero empezar antes de que hablemos de lo que es el libro que viene a presentar, que es este de Malismo, que yo me lo he pasado bomba leyéndolo, aparte de tener mucho contenido, me lo he pasado muy bien. Pero quería, uno de los perfiles que he podido ver tuyo y que yo no conocía tanto, es que eres un activista barrial. O te denominas o hablas del activismo barrial como una cosa importante. Y entonces, como nosotros también nos usamos de activistas barriales, pues... Bueno, me interesa el asunto y iniciativas como las vuestras me parecen súper interesantes y yo siempre apoyo cualquier cosa de los barrios. Pero yo no tengo ninguna asociación barrial ahora mismo, aunque he participado y participo con todas las que puedo, ¿no? Porque me parece muy interesante que los vecinos se organicen y hagan cosas, ¿no? Claro, porque cuando se dice que eres... que haces como crítica o comentario de la vida política, pues a mí me interesa también decir, es que la vida política es más allá de, digamos, de los políticos, de la vida parlamentaria, sino también es el barrio. De hecho, dentro de la vida política a mí me interesa siempre más la más cercana, el barrio, como mucho el ayuntamiento, ¿no? Porque son sitios donde la política vale para algo. Yo he tenido amigos que llegan a altos cargos cercanos al gobierno y están sufriendo 3 años porque no consiguen cambiar nada, ¿no? Están haciendo todo el rato escritos y solicitudes, y en cambio desde los barrios y desde ayuntamientos y desde los distritos se pueden conseguir cambios que ves al día a los meses, ¿no? Conseguir algo, yo que sé, una parada de metro, eso ya más que el mes, un ascensor, un banco, no sé, ¿no? Que pongan un árbol en un alcorque que está lleno de mierda todos los días, cosas de esas, ¿no? Como se ha conseguido aquí tener un buen jardín donde no había más que un campo de golf. Claro, bueno, 20 años. Sí, eso iba a decir, que eso sí que costó unos cuantos años, pero se consiguió gracias a la presión vecinal, ¿no? Muy bien, pues como decíamos, se va a presentar este libro que se llama Malismo, un poco como antítesis a estas cosas tan modernas ahora del buenismo, que parece que todos los que hablan del bien común son buenistas, y como una palabra del buenismo como de un poco pánfilo, ¿no? Como si te llamaran buenista como si fueras un pánfilo y un idiota. Entonces, pero ya veréis cuando empiece a contarlo, los que no lo conozcáis, porque algunos a lo mejor lo conocéis, es más allá de la propia palabra y hace una descripción muy amplia que toca la religión, la política, la vida cotidiana, las guerras, bueno, montones de cosas se pueden englobar. Es un punto de vista que a mí me pareció interesantísimo, cogido dentro de la palabra malismo. Sí, bueno, la definición corta que le he dado yo a la palabra malismo es el subtítulo del libro, que es la ostentación del mal como propaganda. Pero precisando más sería la estrategia de comunicación, en principio muy antiintuitiva, que consiste en presumir de tus propias maldades o de tus deseos malos para conseguir un beneficio que puede ser político, que es lo más evidente, pero también, como dices tú, puede ser comercial o de simple relevancia. En las redes, por ejemplo, en Internet está
muy extendido, chulear de haber hecho algo mal para conseguir mayor audiencia. Esto que en principio es una actitud infantil, de adolescente, todos en el colegio chuleábamos de haber robado en Galerías Preciados, o de muy niños uno en el colegio decía yo he matado a un gato y tú decías pues yo dos, aunque fuera mentira, pero así eras más popular en tu entorno, ¿no? Pero estas cosas se decían entre los niños, pero no se lo decías ni al jefe de estudios ni a tus padres, porque eso no iba a ser muy bien recibido. Y poco a poco eso se ha ido extendiendo a cualquier edad y resulta que ya no se circunscribe a un entorno pequeño o al grupo de amigos si confiesas una pequeña maldad y te haces como el más interesante. No, ahora resulta que los políticos más famosos, chuleando, están haciendo cosas malas, en los programas de televisión, las figuras de autoridad de los concursos televisivos, aquel que insulta más a los concursantes o les hace más putada resulta que se hace más famoso. Bueno, iba a decir, se puede escribir un libro, no lo he escrito. Lo he escrito de todas estas cosas, ¿no? Hay una palabra que usas al principio, sobre todo, que es el protomalismo. Es decir, el malismo, pero no tanto, cuando no... Sí, para circunscribir un poco, o sea, toda la vida había habido estas actitudes que yo digo que en el colegio, entre los grupos de amigos, sobre todo de chavales más que de chicas, aunque de chicas también, toda la vida había existido eso y ahora existe esto otro de que todo el mundo chulea de hacer maldades, ¿no? Y que está como se recibe como bien, porque se percibe como que eres un transgresor y un disidente y eso es cool, ¿no? Pero quería circunscribir el libro a una época en cómo habíamos llegado hasta allí. Entonces, retrocedí para atrás, sí, que es como siempre se retrocede, y llegué a un hecho en la política española que era Andrea Fabra cuando dijo aquello, así empieza la introducción del libro, cuando dijo aquello de que se jodan, ¿no? Que era cuando se anunció que les iban a recortar la prestación social a los parados, la mayor de la historia, y a ella se le ocurrió decir que se jodan. Entonces yo digo que es un protomalismo porque ella se jactó y le parecía conveniente decir en público que se jodieran, o sea, demostraba ser mala persona, pero, y además no le salió mal porque se hizo famosa, de hecho unos años después estamos hablando de ella, si no nadie sabría quién era, sino que era dicho que se jodan, y hubo mucha bronca, en los periódicos empezaron a hablar mal de ella, se reunieron firmas para expulsarle del partido, pero no llegaron a nada, o sea, al final le salió bien. Lo que pasa es que digo que esta primera aparición del malismo, yo lo llamo protomalismo, porque no era premeditada, o sea, no era una estrategia que su equipo de comunicación había dicho, tú cuando digas lo de los parados y que se jodan, y así saldrás en el telediario y te harás famosa. Pero 10 años exactamente después encontré el primer caso en el que sí lo había diseñado un equipo de comunicación. Tenemos lo de Andrea Fabra, que era una tontería porque hoy en día que se jodan, se dice todos los días en el Congreso y no pasa nada y no sale ni en los periódicos porque el nivel de malismo ha ido subiendo año a año. Pero 10 años después de lo de Andrea Fabra tenemos a Begoña Villacís cuando estaba bueno, a ella le gustaba llamarse vicealcaldesa, aunque eso no existe, pero quedaba más fino. El caso es que necesitaba, se estaban acercando las elecciones y necesitaba que su figura resaltara un poco porque parecía que a Ciudadanos, que era el partido al que pertenecía ella, se lo iba a comer ya el PP, como así fue. Y entonces su equipo de comunicación diseñó una estrategia que era ir ella a derribar unas chabolas en compañía de un equipo municipal, vestida de determinada manera, como una modelo, y hacerse unas fotos
posando mientras los técnicos municipales destrozaban las chabolas, ¿no? No hablaba ni de que las personas a las que le habían quitado sus hogares precarios fueran a ser realojadas, ni de ninguna otra cosa. Lo que quería era salir ella como chulear de que estaba haciendo el mal. Es que ni en el franquismo, o sea, todas las construcciones precarias de personas que viven en la calle, al final no se consienten y que acaban siendo derribadas, pero es que ni en el franquismo se chuleaba de eso. El franquismo, cuando tiraban las chabolas de la gente, no salía en el nodo. En el nodo salían las llaves que le entregaban de un piso social a una persona o al cuñado de familias que se las dieran. No salían que lo destruían, no chuleaban. Y en cambio, 10 años después del protomalismo de Andrea Fabra, Begoña Villacís decidió que era, bueno, su equipo de comunicación decidió que era buena idea chulear de eso. Y ese es en el momento en el que lo veo ya claro, aunque había habido por medio muchas señales, y luego ya hoy vivimos pues, en el malismo absoluto, ¿no? Aquí la señora Villacís tuvo un ejemplo de malismo inicial, porque nada más ganar las elecciones, Almeida y ella se plantaron en la calle Galileo, que era el único trozo, 20 metros cuadrados, peatonalizados, y con fotógrafos delante hicieron levantar los contenedores de flores que habían plantado los niños del colegio de al lado. Que hay una foto en la que se les ve como... Una foto famosísima. ¿Eso es malismo o protomalismo? Es supermalismo. Supermalismo es que no solo llevaron fotógrafos, sino ellos hacían fotos destruyendo unas plantas que no habían hecho daño a nadie. Y salían como contentos, hemos ganado, les vamos a quitar las 4 plantas que les habíamos puesto aquí, que no habíamos puesto más. Sí, eso no se puede. Vamos, esto es como un ranking. Yo, por circunstancias que me tocaron en la vida, tuve que vérmelas con Esperanza Aguirre en momentos en que era ministra de Educación, y a mí, yo siempre he dicho que era la persona que he conocido que era mala persona. Sí. Que tú lo definirías como malismo. Es decir, era mala, pero no conmigo, era mala con el mundo mundial, con todo lo que tenía alrededor. Pero es muy mala, o sea, es que es mala, pero no ha sido malista hasta que se ha puesto de moda. Porque estuvo escondiendo lo mala que era toda la vida. Si tú haces maldades y las escondes, estás haciendo la estrategia de comunicación política de toda la vida. Desde que existe la opinión pública, los políticos, cada vez que hacían algo malo, lo disimulan. Aguirre ha hecho cosas muy malas, pero decía, no sé, hay miles de frases de Aguirre disimulando, ¿no? Es una fruta podrida, las ranas, nunca tenía la culpa de nada. Y hacía la política de siempre. Hablando de geopolítica internacional, para que veamos la diferencia entre malo y lo que yo llamo malista, por ejemplo, es Estados Unidos. Estados Unidos ha invadido países por intereses económicos y geopolíticos toda la vida. Lo que pasa es que toda la vida ha puesto disculpas. Cuando invadieron Irak, de forma resumida por el petróleo, dijeron que era por las armas de destrucción masiva. Siempre han puesto, siempre han puesto sus disculpitas. En cambio ahora Trump le apetece invadir Groenlandia y dice, o Canadá, y dice, es que nos interesa por sus recursos. Dice, ya ni disimuláis, cabrón. O sea, ya directamente lo decís. También es verdad que ahora se combina el malismo declarado con las disculpas tradicionales de la política de toda la vida, porque ahora cuando están matando a estos hombres que van en las lanchas en Venezuela, dicen, no, es que son narcoterroristas, que, bueno, pues no lo sabes, porque lo ves pequeñito, puede que sí, puede que no, el caso es que estás asesinando a gente sin un juicio ni nada, ¿no? Pero por lo menos de momento dicen alguna disculpa, pero eso lo combinan directamente con declarar sus intenciones, abiertamente, ¿no? Y mójate un poco, que yo ya lo sé, pero seguro, en el ranking de las malas malistas, malísimos, tal, ¿tú qué dirías? ¿Quién gana? ¿Mis malista? Localmente, pues,
Hombre, localmente Ayuso es el malismo en persona, ¿no? Ha recogido estas actitudes que como casi todo en política y en cualquier forma de comunicación nos viene de Estados Unidos y ha aplicado las políticas que inventaron allí. Lo que pasa es que luego se han sumado otra gente, porque por ejemplo su segundo al bordo, Miguel Ángel Rodríguez, proviene de la política tradicional, ha hecho todo tipo de maldades, pero la está escondiendo, ¿no? Aunque ahora en el juicio tiene que soltar alguna de verdad, ¿no? Y decir que efectivamente se había inventado cosas, pero hace eso de mezclar el hecho de chulear de maldades con ocultar otras y buscarle disculpitas, ¿no? Pero entre Aguirre y Ayuso se ve ahí la diferencia de lo que yo decía de la política tradicional, de que tú puedes hacer maldades o no hacerlas, pero si las haces las encubres, que era lo que teníamos aprendido de toda la vida, con Ayuso, que es una alumna excelente de Aguirre, con sus sistemas políticos y sociales llevados al extremo de cómo privatizar todo, cómo desfinanciar lo público, pero Ayuso chulea de ello. O, por ejemplo, tenemos, creo que eso lo cuento en el libro, a nuestro alcalde, aquel famoso tuit que alguien le puso que nuestro alcalde parecía que no iba a hacer. ¿Qué era lo que, cómo era? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro alcalde con las subidas de precios de los alquileres? Y ponían una imagen que ponía nada. Y el alcalde cogió eso, lo retuiteó y dijo exactamente. O sea, chuleaba de no ir a hacer absolutamente nada. Ya no disimulan, ya no dicen, no, yo he intentado hacer algo, pero pensamos de distinta forma cómo llegar a la finalidad, y la finalidad es que todo el mundo tenga un alquiler. No, ya no dicen, ya no lo disimulan, ya dicen, no voy a hacer absolutamente nada, que se jodan. Andrea Fabra. De todas formas, no sé, es como un ranking donde cada vez va creciendo más, y digo yo, eso es porque la gente, los que les escuchamos, cada vez queremos más, o sea, un ranking mayor de malistas. Sí, es lo que en la drogadicción se llama la tolerancia, o en la administración de sustancias que te modifican la conciencia para conseguir determinado efecto. Las drogas que tienen mucha tolerancia exigen que subamos la dosis para conseguir el mismo efecto. Entonces estamos ya todos tan narcotizados con el malismo que alguien diga que se jodan en el Congreso, nadie se lleva las manos a la cabeza. Recordad que cuando lo de Andrea Fabra todos dijimos, pero ¿cómo se atreve esta a decir esto? Ahora es una chorrada, o sea, ahora en el Congreso o en cualquier reunión política o en la televisión o en cualquier, incluso en un debate del corazón, se dicen tal cantidad de barbaridades que hay que subir la dosis para llamar la atención. Y como se hace precisamente para llamar la atención, la estrategia consiste precisamente en llamar la atención y en resultar llamativo lo que digas, pues la dosis cada vez es más exagerada y vivimos en un cúmulo de barbaridades continuas. Es muy difícil que al cabo del día no encontremos, porque dices, no, ya no leo las redes sociales, no me conecto a la televisión, da igual, ya está, empieza a estar. Sí que es verdad que en la vida común con las personas no llega a ser tan exagerado, pero va calando y ya si vas al bar y oyes a alguien hablar, ya es que cada vez el nivel de malismo nos satura a todos, ¿no? Claro, porque ha pasado de las personas que, digamos, no representan, que son políticos, que están en la vida, digamos, en la tele todos los días, ha pasado a la vida cotidiana. Entonces tú hay un momento en que los capítulos que vienen, que están, a mí me encantan, hay que fijarse en los subtítulos que tiene cada uno de los capítulos, porque lo denomina, pero luego tiene un subtítulo cada uno que son buenísimos. Y es, yo soy malo
y además me grabo siendo malo y lo pongo en las redes para que todo el mundo sepa públicamente y mundialmente que soy malo. Sí, hay un capítulo que habla de lo de las grabaciones, que demuestran entre cómo se puede llegar a ser malo e idiota a la vez. Hay desde, bueno, en el libro voy hablando de distintos niveles. Hay un nivel pequeñito de micromalismo, que es un señor que se grababa yendo en moto a más de la velocidad permitida para chulear, que lo único que iba a ganar era relevancia, que en Facebook dijeran, fíjate, este va a 200 por hora en su moto, ¿no? Y se grababa él. Obviamente él le pilló la policía y le puso un multón y creo que le quitaron el carnet, no sé, bueno, pero eso es un poco idiota. Pero eso va subiendo, esos niveles de dar las pruebas de tus propias maldades, cuando tus maldades son delitos, en algunos casos resulta que te vas a enfrentar a las autoridades. Por poner un grado intermedio, aunque en el capítulo pongo muchísimos más ejemplos, están, por ejemplo, estos youtubers que estuvo de moda una temporada, otra vez, que fijación con las personas sin hogar, hacerles putadas a las personas sin hogar, ¿no? Que había uno que le daba galletas Oreo rellenadas con pasta de dientes y lo grababa, que también tuvo su repercusión judicial. Está el Caranchoa, que no sé si os acordáis del famoso Caranchoa, que era un tío que se grababa a sí mismo yendo a tocar las narices a trabajadores, por ejemplo un repartidor. Y uno se hizo famoso porque el repartidor estaba hasta los cojones, que le llamó Caranchoa y le dio un tortazo en la cara, y hubo ahí problemas judiciales y tal. Pero luego esto va a más, está por ejemplo el famoso caso del padre Fran, que era un cura que drogaba a mujeres y las violaba, y se grababa dando pruebas de sus propias violaciones para chulear entre sus amigos a todas las mujeres que había violado. Que es en el nivel de malismo en el que estamos, resulta curioso, supongo que sonará este caso, pero lo rápido que lo olvidamos, que dices, pero qué barbaridad es esta. 3 días después nos dijeron cómo le habían encontrado los vídeos, que era porque los había descubierto su novia. Y decimos, ¿cómo su novia? ¿Tiene novia el padre Frank? Pues el padre Frank tenía novia. Y luego ya metieron... Cura católico. Católico. Sí. Y de un pueblo. Tenía novia, no mujer. Y luego... Novia celosa. Pero esto no acabó aquí, porque es que dijeron, y era hijo de una madre clarisa. Y dices, ¿qué? Y entonces esto salió en la noticia, no fue detenido y no volvimos a saber más. Porque era hijo de una madre clarisa, pero no se estaba visto con la familia, estaba de moda. Y luego salió casado, se había salido y se había casado. Es la única noticia que dio. Los padres del padre Fran. No, el Fran. Ah, el padre Fran. Creo, eso no me enteré. Es la única noticia que se supo. Bueno, y luego ya el mayor, con lo que acabó este capítulo, el mayor nivel de grabaciones malistas es de los soldados israelíes, que, graban crímenes de guerra y dices, pero ¿cómo están estos vídeos que los han grabado? Los han grabado ellos mismos, para chulear entre otros soldados de otras compañías de yo hago más crímenes de guerra que tú. Hay la Fundación Hinrayab, que se llama Hinrayab por la niña esta de 6 años que asesinaron con gran cantidad de tiros a ella, a su familia y a los miembros de la Cruz Roja que intentaron, de la Media Luna Roja que intentaron rescatarle. Pues se llama así esta fundación y lo que hace es intentar perseguir a los criminales de guerra israelíes por todo el mundo, aportando pruebas de sus crímenes. Y las pruebas de sus crímenes, flipantemente, están todas grabadas por ellos mismos y sus amigos. Que dices, si hubierais sido malos tradicionales, no habría estas pruebas contra vosotros. Y luego es fascinante
la reacción del gobierno israelí con estos casos de que les están, en algunos casos han llegado a detenerles, todavía no ha pasado nada, pero bueno, algunos han tenido que salir corriendo de varios países occidentales con estas denuncias. El gobierno israelí lanzó un mensaje a sus soldados diciendo que no tenían suficientes abogados para poder cubrir todas las necesidades de la cantidad de criminales de guerra que tienen metidos, me río por no llorar, y que por favor, no les dijo no cometáis crímenes de guerra, les dijo no los grabéis. O no los subáis a la red. No los subáis a la red, por lo menos. Bueno, compartirlo con vuestros amigos. Bueno, y estos días está el caso, que en el libro todavía no lo recogía, de la violación a un preso palestino en la cárcel, que han encontrado quién filtró el vídeo y en vez de detener a los violadores, han procesado a la mujer que trabajaba en el ejército, que filmó la violación, ¿no? Pero es como todos los planteamientos sacros, pero lo de grabarse cometiendo tus propios crímenes es una cosa, bueno, también porque es una cosa muy de nuestra época, también porque todos tenemos a nuestra disposición dispositivos para grabar en cualquier momento, pero es totalmente demuestra el grado trágico al que hemos llegado, ¿no? Pero... Y luego además es curioso que los que se han grabado cometiendo pequeños delitos, como ir rápido en la moto o haciendo una gamberrada a una persona en la calle, han sido detenidos. Y a medida que el delito es más grave, como yo que sé, pues explotar una escuela o violar a no sé quién, estos sin embargo se van de rositas, aunque haya pruebas grabadas. La cuestión es que cada vez más eso permea en la sociedad, no solo la tolerancia a verlo, porque efectivamente nos olvidamos de los primeros, porque cuando sale lo de Abu Ghraib tal, pero luego sale lo de Israel y ya, claro, se te olvida lo de adelante, porque no te cabe tanta cosa. Pero en cambio lo de la CIA, de intentar ocultar. Claro, bueno, pues por eso que va creciendo y tal, pero permea de tal forma que ahora tenemos, y hoy salían en la tele algunas cosas, en los casos de los abusadores y del bullying en las escuelas. Claro. Y cómo los chavales no solo hacen bullying, que siempre ha habido quien jodía a otro, sino que lo graba, lo sube y lo comparten, sí. Claro, entonces es que en la sociedad va ganando como que eso, a ver, lo del ranking, pero ya ha llegado a todo el mundo. Entonces, pues claro, es que termina siendo... Sí, bueno, una teoría posible de cómo nació el malismo es que en internet, posiblemente antes de las redes sociales, en los chats y en los blogs, personas desde cuentas anónimas se dieron cuenta que era muy fácil llegar a ser famosos tocando las narices. Y entonces llegaron a los que se llamó los trolls, que troleando a veces, incluso diciendo posturas extremistas políticas que ni siquiera ellos pensaban de verdad, pero que hacía que la gente reaccionara. Y yo creo que las personas que se dedican a vendernos cosas, que son principalmente los publicistas y los políticos, se dieron cuenta y lo llevaron a la práctica ya con sus nombres reales. Porque las ventajas que vieron que tenía utilizar el malismo de esta manera exagerada eran mayores que las desventajas. Por las desventajas siempre hay un porcentaje de personas que se escandalizan de determinadas opiniones, pero esas personas sin querer les damos mayor relevancia a gente que no son nadie cuando nos escandalizamos, porque al señalarles hacemos famosos a gente que no lo merece, ¿no? Y que lo que están deseando es ser relevantes. Y luego tú hablas en algunos de los capítulos de la gente que jalea, que anima, que defiende, que apoya a los malistas. O sea, cómo pueden esperar a uno que le están juzgando por una barbaridad en la puerta
de un juez, de donde le están juzgando y decir ¡viva, viva! Y defenderle, ¿no? A mí eso siempre me llamó la atención. Lo de que siempre hay un grupo de gente, bueno, los comportamientos de las masas están muy estudiados, pero es un poco loco, ¿no? Pero siempre había en cualquier juicio en el que entrara, yo que sé, una folclórica que había defraudado, no sé, futbolistas, siempre alguien que les apoyaban, algunos de buena voluntad, porque algunos no se creen que eran culpables. Entonces, cuando no te crees que eres culpable, se te puede acusar de ingenuo, o de tonto, o igual de muy listo porque tienes razón y alguien que le han detenido no había defraudado, o no había intentado hacer algo malo. El problema viene cuando claramente apoyas a alguien que sabes que sí que ha delinquido. Que, bueno, el libro pongo ejemplos, pero por ejemplo con los GAL, ¿no? Que es flipante esta explicación, justificación que suelen soltar, que se oye mucho de, bueno, sí, los GAL eran un grupo terrorista, pero porque fue una chapuza. Si llegan a hacerlo bien, ¿cómo se hace bien asesinar y secuestrar bien? O sea, si son asesinos y secuestradores, son asesinos o secuestradores, asesinen y secuestren a quien sea. Pero si estás apoyando a alguien que es asesino, es que estás claramente apoyando el mal, ¿no? Y luego, explícanos un poco para que la gente un poco lo entienda, ¿cuál es la relación entre el malismo y una cosa que tú llamas nazis del misterio? ¿Sí? Nazis del misterio. Ahora lo explicará. Es que tiene algunas frases que son... Yo llamo nazis del misterio. Nazis del misterio. Que toda la vida nacionalsocialistas, nazis. Nazis del misterio. Por una parte teníamos personas ultraderechas. Nazi del misterio. No, nazis, con tilde en la... con acento, la ultraderecha siempre ha existido, y luego siempre ha existido también un grupo de personas interesadas por el misterio, por el ocultismo, por las caras de Belmed, por el monstruo lagonés, por las flores de Bach, por los ovnis. Y entonces, tradicionalmente en España se asociaba el grupo de personas interesadas con estas cosas del misterio. Normalmente no eran muy políticos, pero se asociaba con una idea difusa de la izquierda, posiblemente no parlamentaria, pero izquierda. ¿Por qué? Pues porque como Franco prohibía tantas cosas y en la dictadura había prohibidas tantas cosas, si tú tenías el pelo largo y en el franquismo estaba mal visto, pues ya el pelo largo era de izquierdas. Fumar porros de izquierdas, echarse el tarot de izquierdas. Entonces llegaba al mundo del ocultismo y de los aficionados a estos asuntos con la izquierda. Y era raro el conjunto de intersección entre la ultraderecha y los intereses ocultistas. Pero por distintas razones que explicito en el libro y voy contando, poco a poco eso ha ido cambiando y hoy en día el conjunto de intersección entre la ultraderecha y los amigos del ocultismo es mayoritaria, y yo lo llamo los nazis del misterio. Sigue habiendo gente de ultraderecha que no cree en bulos extrañísimos ni en teorías raras, y sigue habiendo gente a la que les interesa los programas del misterio pues por interés sociológico o por diversión o por creencias curiosas. Pero la gran mayoría del misterio y de la ultraderecha es conspiranoica, y el misterio ahora está muy relacionado con la ultraderecha, de tal forma que ahora es muy difícil ver un programa o escuchar un programa de cosas del misterio. Tú escuchabas al doctor Jiménez del Oso y no salían nazis, o salía un nazi que buscaba el Santo Grial, pero no salían ultraderechistas convencidos hablando de sus teorías locas. Y hoy en día pones a Iker Jiménez y todos los que salen son ultraderechistas. Y al revés, en cualquier meeting de Vox
por ejemplo, siempre hay alguno que suelta una teoría loca, ¿no? Yo también digo que una de las razones por las que esto ha podido pasar es que si tú estás acostumbrado a creer en los ovnis, en las caras de Belmez y en el monstruo de Lagones, luego te hablan del plan Kalergi de sustitución de la raza blanca y te lo crees también, porque ya puestos, ¿por qué no te vas a creer todo, no? Pues es, por ejemplo, el ejemplo de Milei y su perro, Bueno, en mi ley lo cuento con detalles, sí. con el que habla para poder hacer política. Quien no ha Tiene un seguido... perro clonado. O sea, que tiene 5 perros, porque lo ha 5 clonado clonados. 4 veces y él sigue hablando del que murió como su quinto niño, porque aunque está muerto, habla con él. De hecho, él se presentó a presidente, se lo recomendó el perro. Pero ¿cómo pudo hablar con el perro? Todo esto muy resumido. Porque él conoce una medium que no solo... Esto es muy bueno, porque es una medium de perros. O sea, puede hablar con alguien que está muerto, pero además traduce su idioma de perro. Porque podría ser que solo tradujera el idioma de perro y tú hablas con un perro o solo con muertos. No, ella a la vez traduce idioma de perro muerto. Que ese es Conan, que es el perro de Milei más famoso, aunque luego tiene esos otros 4 y él siempre habla de los 5, pues le parece que están vivos. Bueno, pero eso tengo que decirte que... ¿cómo se llamaba? Isabel Perón, se llamaba la segunda de Isabelita Perón, sí. También tenía Sí. tendencia de tarot y tenía un señor que no me acuerdo ahora el nombre. Que era... López Rueda, el grupo. Sí, los argentinos llevan línea. son precursores de muchas cosas, como el rock en español, fueron los primeros que empezaron a usarlo un poco bien, más que nada porque como no tienen vergüenza, hacían todo tipo de mezclas hasta que encontraron una forma de cantar rock en español que luego nos dieron lecciones por aquí. Y en otra cosa de los que son precursores es que es de la política implicada en el misterio, ¿no? Han hecho todo tipo de experimentaciones con el tema. Bueno, y yo así para ir acabando, hay una cosa que es lo de el cristianismo malista, por decir de alguna forma, o ciertas iglesias que se dedican también a ese tipo y que también están metidas, por seguir con la misma línea, como lo de Milei, todo continuado, llegando... Es que no somos conscientes de la potencia que tienen hoy en día las iglesias, que en muchos sitios las llaman evangélicas, pero son un tipo de evangélicas las peligrosas, porque los evangélicos en general hay muchas. Son las pentecostales o carismáticas, que proceden de... O sea, no tiene nada que ver porque, así como el cristianismo tradicional, sí que puede haber gente dentro del cristianismo tradicional que sean malos, pero siempre han presumido de ser la religión del amor y si nos atenemos a lo que dicen, es la religión del amor. Sin embargo, las iglesias carismáticas son peligrosísimas porque, todo resumido, en el libro doy buena chapa sobre esto con más detalles, pero creen en cosas como en que esto es ¿cómo se llama? La teología de la riqueza, ¿cómo se llama? La teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad dice que primero, que no hay que tener, que esto ya lo decían los protestantes, pero que no hay que avergonzarte de enriquecerte. Pero es que luego van un paso más allá, que dicen que si tú te has enriquecido es porque crees más en Cristo. Que esto suena como un poco broma, y dices, pues vale, pues yo creo menos porque tengo más dinero, pero no, pero las consecuencias que tiene son terribles. Porque nos habla de que todos los millonarios son supercreyentes y que Cristo les ha bendecido porque creen muy bien, y que las personas, los desposeídos y las gentes que no tienen dinero, se lo merecen porque no creen en el Señor lo suficiente. Y hay gente que va a estas iglesias y les dice,
yo no tengo dinero, y le dice, no tengo nada, no puedo comer, y no es estas iglesias tradicionales cristianas que hay que dar de beber al que tiene sed y de comer al que tiene hambre. No, estas dicen, se lo merecen porque no creen lo suficiente en el Señor. Y hablo de estas iglesias y también de cómo se están metiendo en política, porque en muchos países han llegado a tener muchos representantes, pero aquí en Madrid, a través de su asociación con el PP, tienen un par de representantes, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, que son carismáticos. Y aquí hubo un momento en el que el PP presumió de estar hablando con estas iglesias, aunque lo escondía diciendo que era su relación con los latinos. Y dices, hombre, qué casualidad que solo sea con los latinos que tienen dinero a través de estas iglesias, ¿no? Pero se descubrió que una de las pastoras, la pastora Yadira, creo que se llamaba, ¿no? La que tiene más relación con ellos, empezaron a salir vídeos en los que decía curar la homosexualidad, hablar también está relacionado un poco con los nazis del misterio, porque habla con el Paráclito, con el Espíritu Santo, se puede relacionar, habla en distintas lenguas, y todas estas cosas, desde nuestro punto de vista occidental, todavía nos hacen risa y todavía no convencen a la gente. Y entonces el PP se distanció un poco, al menos comunicativamente, o sea, de puertas afuera a los medios, de estas iglesias, pero están dentro, y solo hace falta dar paseos por los barrios de cualquier ciudad española en la que vemos que las iglesias que más están funcionando son estas, las nuevas iglesias que se están haciendo, y solo hace falta ver los nuevos edificios, porque pocas iglesias católicas vemos nuevas, aunque ya tienen muchas, eso es verdad, pero cuando ves una nueva de estas, o sea, si ves una iglesia que tiene 5 pisos de altura y una cruz de 20, es que es de estas, de las neopentecostales. Y solo quería, si vamos a ir acabando, iba a decir que ha pasado ya unos meses, estoy acabando ya de presentarlo porque llevo ya muchos meses con este libro y han pasado muchas cosas desde cuando lo sacamos hace un año, y quería dar una visión, no sé si optimista, pero algunas señales de optimismo que puedo ver en cuanto a lo del malismo, porque siempre me dicen, pero ¿tú cómo crees que puede evolucionar? El punto de vista optimista es que, al ser una moda, todas las modas, llega un momento que se vienen abajo, porque cuando una moda la sigue todo el mundo ya no es una moda, y entonces ya no mola hacer lo que hace todo el mundo. Ese componente que tiene el malismo de ser transgresor y de pertenecer a una banda que hacemos cosas que no hacen los demás, deja de percibirse cuando la moda llega a muy alto, con lo que creo que puede deshacerse por sí mismo, que puede empezar a no ser ya cool chulear de ser malo, aunque el punto de vista pesimista es que esto no vaya a menos, sino que vaya a más. Esta tolerancia que tenemos hacia el malismo hace que todo el mundo se pase más y acabemos con todo el planeta destrozado, en un escenario Mad Max. Pero algunos puntos que he visto este año, muy pocos, voy a decir 3 o 4 puntos que he visto que hacen pensar que igual esta moda sí que se puede acabar. En el libro hablo de muchas cosas, pero un capítulo que hablo de el malismo en la comunicación comercial, sois conscientes de que llevamos unos 10 años en que todos los bares tienen nombres malistas, se llaman El Bandido, El Sinvergüenza, La Villana, Bueno, la mafia se sienta a tu mesa y les haga gracia aquí, pero y la ETA te da el postre. Porque un italiano que venga aquí y vea a uno que la mafia se sienta a tu mesa, igual no le hace mucha gracia si viene a familiares víctimas de la mafia, ¿no?
Bueno, pues todos estos que han ido a más, bueno, el bastardo, hay uno, que yo lo vi, me di la vuelta y digo, he leído bien. Tipos infames. Tipos infames. En tipos infames que saco en el libro también hago un pequeño listado, la canalla, el canallita, el canallón, el sinvergüenza. Ya no hay nada de eso de la, no sé, cuando éramos pequeños había la servicial, qué bonito. Pues eso ahora se percibe como ñoño y lo que mola es esto. Bueno, pues he notado este año, primero he visto algún nombre, vi la semana pasada uno en Madrid que no era un nombre malista, que era la Rebonita, que me dieron ganas de entrar a tomarme 7 cañas. Y luego he visto, en general, que a la gente ya empieza a vacilar. O sea, ya... ¿Cómo se llama tu bar? El maldito. Pero tío, ¿qué haces? Que todos se llaman así. Ya no mola. Empieza a no molar tanto. Siguen habiéndose muchísimos bares que se llaman así, por inercia, pero ya no es tan cool llamar a tu bar el maldito desgraciado. Ya empieza a rechinar. También hay un capítulo en el que hablo del malismo en la ficción, que hablo de muchas cosas, pero entre otras hablo de cómo la evolución de los superhéroes en el cómic primero y luego en el cine acabaron que no había ningún superhéroe que fuera una persona de verdad. Todos tenían algo oscuro, o una venganza, o mataban cuando no les miraba la gente. Y una película super mainstream, que es la última versión de Superman, ha decidido que Superman sea una persona, que es muy raro, o sea, sea buena persona. Sí, en el del 77 también era buena persona, pero entre medias hemos tenido muchos Superman y hemos tenido el Joker y hemos tenido muchos superhéroes que todos eran unos chungos. Y además en la película, en la última versión de Superman, no es buena persona sin más, sino que al lado suyo se ponen otros héroes que sí que son más chungos, para demostrar que creen que Superman es un pringao, que es exactamente una reproducción de lo que sucede con el malismo. O sea, es un superhéroe bueno y buenista, y todos se ríen del Superman, que teniendo los poderes que tiene no los utiliza para destrozar a todos sus enemigos. Y no sé, eso alguna señal. Y bueno, y por dar otra señal, las elecciones de ayer en Nueva York, que ha ganado Mandani, pero ha ganado sin disimular, sin intentar, digo una cosa y hago otra, diciendo abiertamente lo que piensa de verdad de las cosas, porque muchas veces los demócratas han perdido por no atreverse a decir cosas, por no llamar al genocidio el genocidio, porque dicen, no, es que igual parece que somos antisemitas. Bueno, pues en el caso de Mandani no ha hecho eso, ha explicado claramente lo que piensa y ha ganado, con lo que igual resulta que los malos no son mayoría y que se puede ganar no siendo mala persona, ¿no? Bueno, pues, aparte de darte las gracias, yo lo recomiendo porque de verdad os lo vais a pasar bien. Tiene mucho contenido, aparte de estar escrito con acidez, tiene contenido. O sea, escribo mejor que hablo. He descubierto cosas que no sabía, por supuesto, pero y además está escrito muy ágil, que a mí hay veces que con tantas cosas que tenemos que hacer, está escrito en párrafos comprensibles, en capítulos escuetos, no larguísimos. Y es que es el malismo de los libros. Es muy ameno. Yo os animo a leerlo porque de verdad... Procede un poco de como... Me dedico mucho también a hacer cómics y chistes, humor gráfico. En el humor gráfico te tienes que pensar todo muchas veces para hacerlo muy sencillo para que se entienda el chiste, porque si no lo entiende nadie, acabas de destrozar aquello a lo que te dedicas. Entonces soy muy obseso de que se entienda aquello que escribo, ¿no? Con lo que le da más lo conoceréis vueltas. como dibujante, porque es un dibujante maravilloso, maravilloso. O sea, Bueno, yo no sé si te parecerá de interés. Yo creo que sí lo es, porque se refiere a la presencia de la televisión
en nuestra vida, ¿no? Que ojalá, como dices tú, esté cambiando el abanico del lugar, ¿no? Y tal. Yo veo dos ejemplos que se pueden extender a más de malismo en la televisión, porque el malismo no es oculto, el malismo o está a las claras o si no, no es malismo, claro. Muy bien. Está claro. Y serían en una cadena Mediaset, por ejemplo, donde hacen programas, algunos de ellos, como La Isla, no los veo, en general no los veo, pero los he visto alguna vez. Entonces, La Isla de las Tentaciones, o no sé cómo se llaman otros, Supervivientes, no sé. El caso es que la televisión tiene un formato en esos programas donde la recompensa está unida a la traición, al engaño y a forzar las relaciones que otros u otras traen de su casa cuando vienen al concurso. Vienen enamoradas o vienen qué sé yo, tal, con hijos o qué sé yo. Y el caso es que el triunfo y la recompensa se da cuando eso que se hace ver que es de esa manera, que es dulce y positivo, se entorpece y se le da la vuelta y se convierte en una red de maldad y de conseguir destruir al otro. Es algo impresionante. En Antena 3, en Antena 3 también me llama la atención porque se dan programas donde lo principal es que alguien quede mal. Es decir, que el triunfo también en ese caso es que cómo conseguir que alguien no tenga salida, que llevarlo al extremo de decir, vamos a... Sí, en el libro hablo un poco de los realities, ¿no? Porque no veo muchos, bueno, en realidad no veo casi tele, pero sí, la televisión es un caso. Ahora, también yo cuento que el malismo existe, o sea, esta estrategia de comunicación, porque funciona. Y si funciona es que hay un público que la aplaude. En el momento que no tuviera audiencia un programa de este tipo, las cadenas lo cambiarían a uno de otro tipo. Con lo que si hacen esto es porque funciona el malismo. En el momento que deje de estar de moda y que interesen otros géneros, por eso decía que la película de Superman me parece que hay un giro porque ha conseguido ha conseguido que sea comercial. Es decir, no hago una película de buenos sentimientos y me hundo porque solo funciona lo malo. No, ha demostrado que con una película de buenos sentimientos puedes conseguir también oyentes. Esto todavía, audiencia, hoy esto todavía en la televisión creo que no funciona mucho, aunque hay ligeros intentos. Por ejemplo, La Revuelta, que a mí no me gusta mucho el formato porque gritan mucho y tocan un bombo y hacen muchos ruidos. Sin embargo, han intentado, suelen llevar personajes positivos, no solo gente que ha hecho el mal a alguien, sino que llevan de repente a un surfista ciego y consiguen que entrevistar a un surfista invidente resulte cool. O llevan a un doctor, llevan a personajes que sí que han hecho algo bueno por la sociedad, y eso es a contracorriente de lo normal que es llevar a uno que en el concurso le puso la zancadilla. Sí. No, y ¿Alguien más quiere hacer? Decir, sí, pero vamos a ver, es una, bueno, si te ha quedado algo en la cabeza necesarísimo de decir. No, pero bueno, sí, vale. Bueno. Entonces, bueno, paso. Quería preguntarte si has hecho investigación, si sabes de otro periodo histórico en el cual haya la maldad sea lo que triunfaba. Hay un capítulo en el que hago un recorrido histórico, obviamente muy resumido, pero a través de distintas etapas históricas. Entonces, yo creo que hasta que no existió la opinión pública, es decir, hasta la edad contemporánea, el siglo XIX, la maldad no se exhibía como
como comunicación, porque eso no existía el concepto de la comunicación, el de la publicidad. Sí que existía el de acojonar. O sea, yo soy Tamerlán y me hago unas pirámides de calaveras para que en la siguiente ciudad que vaya a conquistar se rindan de entrada porque les he asustado, pero no es que presuma de malo, es que lo que quiero es respeto y quiero... pero, o sea, ni se consideraba, o sea, la maldad se hacía y ya está. O sea, y venían los unos y arrasaban con todo. En Roma creo que había en las clases altas una especie de profesión que era hablar mal de los otros para crear mentiras. Claro, es que Roma... Es muy lista. Es muy larga. Sí, es que Roma nos escoña ahí Claro. la evolución normal porque siempre han estado más adelantados, ¿no? y además Pero... luego estuvo Jesús dentro de esta sociedad romana. Sí, pero bueno, el punto de giro, cuando existe la comunicación, que sí que es verdad que en Roma existía la comunicación, pero bueno, en la historia general es como un desvío, es en el siglo XIX, por ejemplo, con el Congo belga, cuando Leopoldo II está haciendo sus barbaridades, pero todo el mundo estaba haciendo sus barbaridades en sus distintos territorios, los ingleses en su imperio y tal, pero distintos escritores y la opinión pública internacional y los medios de comunicación, al sacar las barbaridades que estaba haciendo Leopoldo II en sus territorios, consiguen que la opinión pública influya en sus gobiernos y los gobiernos influyan de una manera suave, pero consiguen que Leopoldo II ya no sea un territorio personal el Congo belga y se convierta en una colonia. A partir de ahí, muchos políticos empiezan a pensar que lo que piensen de ellos, o sea, a partir de ahí, por poner un punto, ¿no? Muchos políticos empiezan a pensar que lo que piensen de ellos tiene repercusión, y entonces eso hace que se cree mucho cinismo y mucho hago una cosa y digo otra, pero que hasta ese momento no se consideraba, nadie escondía mucho lo que hacía. Y hemos llegado hasta hoy en día, que todo seguía así, durante todo el siglo XX, todo el mundo, yo qué sé, venían los aliados, tiran las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, matan cientos de miles de personas y tienen que inventar una auténtica barbaridad y tienen que inventar una justificación. Dicen, no, porque si hubiéramos ido combatiendo de isla en isla habríamos matado más gente. Se inventan una justificación. Hasta Hitler mantenía escondidos sus campos de concentración. Y ya llegamos a esta última época en la que yo qué sé, en la que ministros de Netanyahu dicen directamente que hay que asesinar a todos los palestinos sin cortarse nada. Llegamos a una cosa en la que se han cambiado las reglas del juego, o parece que se están cambiando, ¿no? Hacer un resort en Gaza. Decirlo, pero esto del resort de Gaza, que se podía suponer que lo querían hacer, exponerlo claramente como lo expuso Trump es una novedad. No sé, yo no conozco otra época de la historia en la que se haga y que le sigan votando. O sea, lo dice para que sus votantes estén orgullosos de ello, ¿no? Bueno, no crees, Vamos a terminar en orden antes de que... Venga. Sí, ¿consideras, Mauro, que el ser bueno o la bondad o el bien común que se ha transformado, como decías, en buenismo forma parte de la estrategia del malismo? A ver, el buenismo es un término que se inventaron agencias de comunicación de ultraderecha americanas para desprestigiar la empatía. Porque al principio tenía una acepción que estaba clara y que recoge hasta la Real Academia ahora, que era el buenismo era aquella actitud que para solucionar algunos problemas, por no ser consciente de la naturaleza humana y por ser demasiado buena persona y no atender a los problemas que pueden causar distintas personas con distintas actitudes, lo que hacía era empeorar una situación en vez de mejorarla.
Pero se empezó a llamar buenista a todo el mundo que haga algo bueno, y entonces cualquier empatía, cualquier acción colectiva, cualquier forma, intento de mejorar algo desde la buena voluntad, hasta la buena voluntad se le llama buenista. Entonces, si me estás llamando a la buena voluntad buenismo, y a la empatía buenismo, y a la colaboración entre personas buenismo, estoy súper a favor del buenismo. Con lo que yo creo que hoy en día el buenismo no es algo malo, es algo positivo, ¿no? Y además es que se ha utilizado con eso. O sea, esta persona que a Kirk, el ultraderechista que asesinaron el otro día en Estados Unidos, una de las barbaridades que le sacaron era que la palabra que él más odiaba, y lo decía claramente en un acto de manifiesto hipermalismo, que la palabra que más odiaba era empatía. Y dices, pero ¿cómo puedes odiar la palabra empatía? Disimula un poco, aunque la odies. Porque para él el provecho personal y pisar cabezas era lo... Pero lo fascinante de esto no es que alguien piense eso, es que lo piense y se atreva a decirlo, ¿no? A mí lo que me da un poquito de miedo es el malismo en las nuevas generaciones, porque les está llegando, no nos estamos enseñando a pensar y discernir, sino lo que me está llegando aquí, qué bonito y qué divertido y todo vale. Entonces están aprovechando toda esta gente para que la gente no se forme. Las nuevas generaciones son malistas. Ya hay, sobre todo los chicos, las chicas menos. Fundamentalmente. Pero en casi todas las presentaciones al final sale alguien que es profesora o profesor y me dice lo preocupado que está por los chavales que tienen clase. Además, al ser una moda, el otro día me decía una chica profesora, decía que claro, presumen de hacer putadas, de hacerse a sí mismos, de putear a las chicas, de insultar, de hacerse fascistas cuando ni saben lo que son, porque muchas veces son muy pequeños y no lo saben, lo que pasa es que repiten cosas. Pero decía que algunos de ellos, en privado, que eran muy majos, pero que la mezcla de la masa y la mesa y la mezcla de que lo cool, lo que está de moda es ser malo, de puertas afuera y con el grupo de amigos se manifestaban abiertamente malistas, pues porque les daba el beneficio de la acogida del grupo, ¿no? Y que no sabían qué hacer, ¿no? ¿Y no piensas que todo esto viene de la gran influencia norteamericana, de todos los films que nos han metido, de que los malos son los buenos realmente? El drogota, el que gana más dinero, el que tiene... Hago una pequeña evolución de la evolución del malismo en las ficciones. Yo no sé si viene solo de ahí, igual que es un conjunto pero el caso es que hace 10 años aquí no había estos niveles de celebración del mal. En cualquier cosa, que es que es lo que digo, que es que son desde cosas que parecen anecdóticas, como que un bar se llame el Sinvergüenza, o que el barco del rey se llame el Bribón. Es que eso ya es... Bueno, cuento un poco en el libro que al principio disimulaba un poco, porque se llamaba Fortuna, que decía que es lo que quiero hacer, pero no demostraba aquello que iba a hacer para conseguir eso, ¿no? La fortuna, y luego ya se puso Bribón, y ya se sabía cuál era el camino para conseguir la fortuna, ¿no? Y el colmo es que su hija tiene uno que se llama Alibaba. Barco. El barco de su hija se llama Alibaba, y los 40 que están en el palacio, ¿no? Bueno, pues les damos las gracias para que acabemos todos. Si queréis libros, Los tiene ahí la compañía. tenemos ahí, os lo firmo. Yo quiero que me firmes el mío.